DJ Nico. Ahí quedó. Bueno, hoy vamos a trabajar en el siguiente problema. El problema consiste, tenemos una escala de calificaciones del 0 al 100 y los valores de 50 a 60, esos valores que van de 50 a 60 serían los valores aceptables, ¿sí? Nos piden realizar la tabla de distribución de frecuencias, calcular la media, la moda y la mediana, ¿de acuerdo? Bueno, hace más ruido nomás que... ¿Quieres salir en el blooper del video, Max? La silla me está. Correte para acá. ¿Tenés miedo de ir para este lado? Bueno, en fin. Entonces, el asunto es lo siguiente. Nosotros tendríamos que determinar la cantidad de intervalos, ¿se acuerdan? Las escalas son 100 números, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cuántos intervalos tendríamos que realizar? 10 intervalos. 10. ¿Por qué 10? Porque la raíz de 100 es 10. ¿La raíz? De 100. La raíz cuadrada es... Cuadrada de 100. ¿Se acuerdan que teníamos una forma de calcular la cantidad de intervalos? Que era haciendo cantidad de intervalos es igual a raíz cuadrada de n, donde n es 100. ¿Se acuerdan? Entonces, si nosotros hacemos raíz cuadrada de 100, eso nos da 10. Por lo tanto, tendríamos que determinar o dividir estos datos en 10 intervalos. Ahora una consulta. Sí. ¿A qué serviría eso? Porque la otra vez nos había dado 4 intervalos y usamos 8. Usamos 8 porque digo, en realidad te sirve para tener una idea, como habíamos dicho. ¿Tá? No es que sea, ¿te acordás que yo dije que había otro que era con un logaritmo que también se podía considerar para determinar los intervalos? Pero en este caso no sirve. Creo que si es de 0 a 100 son 101 datos. Bueno, 101 datos, sí, tenés razón. Vamos a ponerle el 1. Claro, pero no, pará. Pero en realidad te acordás que nosotros podemos considerar el 0 al 100, pero el primer número no se considera. Así que entonces en ese caso estamos cubiertos. Bien. ¿Está? Entonces sería de 0 a 10, y acá el intervalo va recto, después va de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, de 80 a 90 y de 90 a 100. Y en los 10 intervalos. ¿Ah? Bien. Una vez que tenemos los intervalos, ¿sí? Nos dicen que en ese listado de estudiantes, 2 obtuvieron la calificación que va de 1 a 10. Entonces, recuerden que ahora la frecuencia, ¿sí? La frecuencia absoluta, cuando nosotros estamos trabajando con datos agrupados, equivale a la cantidad de datos que hay o a la cantidad de elementos que hay en ese intervalo. Ya no es la cantidad de veces que se repite un dato. Ahora es la cantidad de datos que hay en un intervalo. Entonces nos dicen que, bueno, tenemos para los alumnos que tuvieron calificación de 1 a 10, 2, los que tuvieron de 10 a 30,
o de 10 a 20. Ahora, voy a sacar ese 2. ¿Lo qué? Voy a salir ese 2. Ah, son datos que ya nos dan la letra del problema. Ah, está, dale. Sí. Si no, tendría que aparecer, por ejemplo, que hay, yo qué sé, está el 8, está el 5, ¿se entiende? En la escala de datos. O sea, para que se entienda esto. Acá lo que va a pasar es, vos tenés, por ejemplo, estas son las notas que sacaron. Uno sacó 5, el otro sacó 7. El otro sacó... Uno sacó 10 y el otro sacó 15, otro sacó 20, otro sacó 25, otro sacó 29. Por ejemplo. Entonces, fíjate, los que van de 5 y 7, ¿en qué intervalo entran? Ah, debe ser el 10. Los que tienen 10, 15 y 20, Ah, el 10, 20. ojo, El 10 no entra en el primero. el 10 entra el primero, porque está con el límite. Si yo saco el 10, ponele que sean 15, 20, 25, 29, no sé, acá ponele 11, ¿sí? Tenés 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde entran estos datos? ¿En qué intervalo? Empieza el 20. De 10 a 20. Entonces ahí estamos. No, 13. Perdón, de 10 al 20 entra el 15, el 20, Y el 11, 15 y 20, entra el 3. Ahí va, Del 20 al 30 25, 29, no. entran 2. Ah, ya no le. ¿Se entiende? Bueno, vamos a seguir así. Así se entiende por dónde vamos. Después tenés, yo qué sé, otros que sacaron 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Estos en qué intervalo entran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿En qué intervalo entran? De 30 a 40. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia ahí? 10. ¿Se entiende? Entonces, de 40 a 50 tenemos que entraron... De 40 a 50 entraron 9. De 50 a 60 entraron 9. Esa es la que tenemos desde la ¿Cómo? Esa es la que tenemos en el grupo. No. Es un ejemplo que yo estoy proponiendo. De 60 a 70 entraron 10. Después entraron, que no me pase, acá estamos 10, 20, vamos a poner 1, así tenemos 10, 20, 10, 20, 30, 45, 47, todavía nos queda un montón para completar. 45, 50, 60, 70, 80, 90, son 45, 55, 65, 70, 80, 96. Bien, ¿cómo era que se calculaba la marca de clase? La sumatoria de los extremos y de Sumábamos los valores, los intervalos, dividíamos entre 2. Entonces, la marca de clase para el primer intervalo, ¿qué sería? Sí. Para el segundo, para el tercero, fuerte. Para el cuarto, para el siguiente,
¿Eh? Para el otro. Fuerte. 55. Ahí va, eso, 55. Para el otro. 65, Siguiente. 75, 85, 95. Bien, ahí ya tenemos la marca de clase. ¿Qué pasó? No se entendió. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo era la sumatoria del que? Sumás este más este y lo dividís entre 2. Este más este y lo dividís entre 2. Esos son los valores de la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el valor representativo de cada intervalo. ¿Sí? Esto se puede hacer porque son intervalos que todos tienen la misma amplitud. ¿Sí? Todos tienen de amplitud 10. ¿Se entiende? ¿Sí? El 10 más 20, 30, el segundo te da 15. ¿Dónde, perdón? Capaz que estaba corriendo. Este era 5. Ese 15. Este 15. Claro. ¿Para qué me dijeron 15 y yo puse 10? No, 10. Porque está bien sacado ese tenemos al lado. Está bien. Bueno, entonces, una vez que tenemos esto, ahora nos piden calcular la media o el promedio aritmético. Entonces, en este caso estamos trabajando con datos agrupados. Por lo tanto, cuando trabajamos con datos agrupados, voy a borrar acá, para calcular la media o promedio, se calcula de la siguiente manera. La media aritmética es la sumatoria o la suma desde i igual 1 de la marca de clase que la marca de clase yo la voy a poner como C sub i. Eso es la marca de clase. ¿Ah? La marca de clase por la frecuencia absoluta referida a cada intervalo dividido la cantidad de datos. ¿Sí? Acá lo vamos a representar entonces la marca de clase como C sub i. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense lo siguiente. Nosotros para calcular el promedio o la media, lo que vamos a hacer es la marca de clase del primer intervalo, que es 5 por 2, más el siguiente es 15 por 3, más 2 por 25, más 10 por 35, más 9 por 45, más todo eso dividido, ¿no? 9 por 45, 9 por 55, más 10 por 65, más 10 por 75, más 40 por 85, más 5 por 95. Dividido 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La sumatoria de esto es, justamente, muchachos, la sumatoria es la marca de clase, o mejor dicho, la marca de clase del primer intervalo por la frecuencia, la marca de clase del segundo intervalo por la frecuencia, y eso se va sumando. El resultado total se divide entre 100. De esa manera nosotros obtenemos el promedio de la media aritmética. ¿Sí? Bueno, no sé, el compañero ya lo está calculando. Vamos a ver qué le da. 67,3. 67,3. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Este dato. ¿Qué nos está diciendo en cuanto a las calificaciones?
¿Qué nos está diciendo en cuanto a las calificaciones? En promedio tuvo con las aceptables que superaban los 60. Las calificaciones andan entre el 50, en este caso 67,3. Que superaban las ¿Quería decir algo? ¿Cómo se distribuyen los datos en la totalidad de la serie? Y esto es la centralidad, que la mayor cantidad de datos cuando el centro tiende A este valor. O sea, lo que quiere decir es que justamente la gran mayoría de los datos, que es un poco lo que ustedes están queriendo indicar, se concentran en la cercanía de 67,3. O sea, en promedio se van a como aglomerar en lo que es este 67,3. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo este resultado. Y ojo que esto es un modelo bastante utilizado para ustedes. Si tienen que trabajar con miles de productos, miles, ¿no? Y bueno, obviamente ustedes no van a poder trabajar con datos que no estén agrupados, van a tener que trabajar de alguna manera por rangos, por intervalos, hacer el estudio estadístico, porque es imposible estudiar cantidades muy grandes. O sea, es algo que a no ser que estén todos como muy concentrados, pero si son muchos, bueno, va a haber que subdividir por clase. ¿Está bien? Bien, entonces, ahora, ¿cómo calculamos la moda? Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Antes, permítame que un poquito más sencillo explicarle la mediana de la moda. La mediana se calcula como, se escribe ME como N sub I más A sub I por N sobre 2 menos F sub I menos 1 dividido F sub I. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el DI. Es el límite inferior del intervalo donde alcanza al menos el 50% de los datos. A sub I es la longitud de dicho intervalo. F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada de intervalo inmediatamente anterior y F sub I es la frecuencia del intervalo que se está considerando.
Bueno, la fórmula aquella, ME, nos permite calcular la mediana, donde L sub I es el límite inferior del intervalo donde alcanza al menos el 50% de los datos. A sub I es la longitud de dicho intervalo. Después, N son la cantidad de datos, F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada, acá perdón, es frecuencia acumulada, por lo tanto mayúscula, es la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior, y F sub I es la frecuencia del intervalo que se está considerando. Bueno, entonces, ¿qué intervalo se acumula el 50% de los datos? ¿Qué entienden ustedes por eso? 60-90. La definición dice L sub I es el límite inferior del intervalo donde alcanza al menos el 50% de los datos. A ver. Sumando la frecuencia absoluta, Claro, pero dice llegando a más del 50% de los datos, no te vale. seguro, pero ¿cómo determinas el 50% de los datos? ¿Mm? ¿Cómo haces? ¿Mm? Escucho. Por la frecuencia absoluta, sumando la frecuencia. Y si lo dividimos entre dos, todos los datos, ¿Por qué lo divide entre dos? para que quede, para que llegue al medio. Sí. Claro, pero vos tenés que ver la cantidad de datos, o sea, ¿cuántos datos son? 100. Y ahí dice el intervalo donde se llega a los 100, ¿no? Sí. No, donde se llega a 50, perdón. Al menos a 50. ¿Qué intervalo sería? Ahí tenemos 5. 70-80 y 50-60. A ver, vamos sumando. Acá tenemos 5, 7, 17, 26, 35, 45. Acá todavía no llegamos. 55, ¿no? Bien. Estamos hablando de los intervalos. Ahí sería la mitad. No te entendí eso. Nosotros lo encontramos acá, el 50%, en este intervalo, ¿no? O sea, hasta este intervalo, si vos sumás la frecuencia absoluta, acá obtenés, o sea, vendría a ser como la frecuencia acumulada, ¿no? Como decían hoy. Entonces, tendríamos que tomar como extremo inferior el límite del intervalo donde alcanza al menos el 50%, o sea que sería 70 para nuestro caso. Por lo tanto, de subir es 70. A subir, ¿cuánto sería? 10, ¿no? Que podemos poner, ¿qué intervalo sería? Este sería el 1 igual 1, este sería igual 2, este sería igual 3, igual 4, igual 5, igual 6, igual 7, igual 8. O sea que sería en L sub I 8, ¿no? Intervalo octavo. Después, dice F sub I es la frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior. O sea, sería entonces 45, ¿no? Sí. F sub I, o sea, F sub 7 sería 45.
Y después, ¿qué más tenemos? La frecuencia correspondiente a ese intervalo, que es 10. Entonces, esto sería, la mediana sería 70 más 10 por 100 sobre 2 menos 45 dividido 10. Perdón, ¿el 45 lo sacaste? El 45 lo sacás de acá, porque es la frecuencia acumulada hasta el intervalo inmediatamente anterior. Entonces, acá era 55, ¿te acordás? Entonces acá, ¿Eso es frecuencia qué? Frecuencia esta es la acumulada, esta es la absoluta. La absoluta correspondiente a ese intervalo. Y bueno, y acá nos va a quedar 40. ME igual 70 más 10 por 50 menos 45 sobre 10 y te va a quedar 75. Nosotros le habíamos dado 67, ¿no? El promedio, ¿no? 67 con algo, ¿verdad? 67 con algo, o sea que estamos un poquito corridos, ¿no? La mediana nos da 75. Bueno, la mola se calcula de la siguiente manera. Es una fórmula muy similar a la que vimos recién. L sub i más A sub i por F sub i menos F sub i menos 1 dividido F sub i menos F sub i menos 1 más F sub i menos F sub i más 1. Creo que si es con cuaderno, eso es como que me digan hecho un japonés. Pero está bien, pero sí. Podés hacer un formulario también. Bueno, entonces, ahí está, llevado a la práctica. Vamos a lograrlo. ¿Quién es el límite? Lo mismo de hoy. Es el límite inferior del intervalo en el que se alcanza al menos el 50% de los datos. A sub i es la longitud de dicho intervalo. F sub i es la frecuencia de la clase modal en la que se encuentra la moda. F sub i y F sub i más 1 corresponden a las frecuencias de la clase modal anterior y posterior.
Entonces primero vamos a ver lo que es la clase modal. La clase modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Esa es la clase modal. En nuestro caso, ¿cuál sería? Este, el intervalo 80-90, es el intervalo que tiene mayor frecuencia. Por lo tanto, esta sería nuestra clase modal. ¿Sí? Ahora cuando pueda borrar acá, pasamos a calcular. Modal anterior y posterior. ¿No sería f sub i menos 1 y más 1? F sub i menos 1 y más 1. A ver, pará. Puede ser si. En la fórmula está el f sub i menos 1. Sí. F sub i menos 1. Sí, está bien. F sub i menos 1 saca, muchachos. Corrijo. F sub i menos 1. Acá. F sub i menos 1. Bueno, entonces, ahora sí puedo borrar. ¿Sí? Bueno, entonces la moda se calcula con L sub i, ¿qué sería? L sub i. ¿Cuál es? 70, 80, 40. ¿Quién da más? ¿Qué dice la definición? Es 70, ¿no? A sub i era 10. ¿Se acuerdan? Bueno, F sub i, ¿quién era? La frecuencia. Pero, profe, el límite inferior no tendría que ser el mismo que en el caso anterior. ¿No fue 70? No, fue 60 o 70, ¿no? F sub i, entonces, ¿qué sería? 40, Sería entonces 40, ¿verdad? Y F sub i menos 1, ¿qué sería? 10. En la frecuencia del intervalo anterior ese. Y abajo sería 40 menos 10 más 40 menos 5. Ahí va. Entonces, ¿esto cuánto le da? ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto? Entonces, la moda da 74,6. ¿Está bien? ¿Sí?